conversar durante toda una hora con el director general de aduanas, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y secretario nacional de finanzas de ese partido, Eduardo Yayo Sanz Lobatón. Nos ha hecho el inmenso favor, el inmenso honor de estar aquí hoy con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Yanis, y a todo tu equipo. La verdad es que es el honor de nosotros y siempre hablar de los problemas del país, de la política, de la vida en general es muy entretenido y vamos hacia adelante. Como tú sabes que el nombre de este programa lo recuerdo de una película y de un periodista del que leí un libro, de Edward Morrow, Buenas noches, buena suerte, que era lo que él decía todos los días de un programa de radio que tenía en Londres, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que me acordé de eso ahora cuando... Y la película la protagoniza George Clooney. Exactamente, la película la protagoniza George Clooney. Sí, o sea, muy buena. Bonita idea. Cuéntanos, Yanis, ¿qué tú quieres saber? El país, y quisiera saber muchísimas cosas, pero yo sé que, y déjame decirte que cuando nos llaman las redes sociales, que venía para acá, mucha gente nos escribió para, pregúntales de tal cosa. Ah, bueno. Y entre las cosas, para que ustedes vean que nosotros aquí complacemos peticiones, entre las primeras cosas que vamos a conversar es del Partido Revolucionario Moderno, que está en agenda aprobar la reforma estatutaria del Comité Nacional, y hay ruidos con relación a una propuesta de modificación de los estatutos para elegir las principales autoridades, porque no solamente será, hay varias opciones, que no solamente es por el voto universal de sus miembros, sino que puede hacerlo una asamblea de dirigentes, una asamblea de delegados. ¿Cómo va ese proceso? Mira, lo primero es que el PRM vive una época de mucha satisfacción y de mucho optimismo. Nosotros le hemos cumplido a este país. Tú recordarás que el PRM nace frente al cerrazón de la libertad de expresión, de la libertad de asociación que garantiza nuestra Constitución. Yo recuerdo como abogado que fui en esa época de la facción que era expulsada del entonces PRD, de Don Hipólito, de Andrés Bautista, de Orlando Jorge. Nosotros recibimos más de 30 sentencias. Y no había forma de convivir en esa organización política que fue simple y llanamente desvirtuada por los gobiernos del PLD y por toda una realidad que se comprobó después. Lo que nosotros decíamos, que éramos la mayoría, que teníamos el derecho. Entonces todo eso culminó en la fundación del Partido Revolucionario Moderno, que en honor a la verdad tuvo el liderazgo del hoy presidente Luis Abinader como punta de lanza, también del presidente Mejía, y de un grupo de mujeres y hombres que los acompañamos. Entonces ese PRM, que al principio yo recuerdo, Yanesi, nosotros íbamos a los pueblos, no teníamos locales, no teníamos dinero, no teníamos ni siquiera logo, no teníamos... A veces la gente no sabía ni cómo identificarnos, la gente se reía de nosotros. Ustedes van a hacer un partido para luchar contra ese PLD. Pero mira, 5 o 6 años después ganamos las elecciones y las ganamos de una manera abrumadora. Y hoy tenemos, gracias a Dios, una importancia fundamental en todos los organismos de dirección del Estado Dominicano. Y hemos comenzado a marcar la diferencia de manera absoluta. Ministerio Público Independiente, Cámara de Cuentas Independiente, Junta Central Electoral Independiente. O sea, lo mismo que nosotros criticábamos de la oposición. Y yo creo que la sociedad dominicana, si tú la miras ampliamente y miras más allá de nuestras fronteras y ves lo que pasó, lo que sucedió recientemente en Chile, lo que ha pasado en otros países de Sudamérica. O sea, la Latinoamérica de hoy no es una Latinoamérica que está dispuesta a aceptarle a los políticos lo que les venga en gana. Entonces, en el PRM nosotros estamos conscientes de eso. Nosotros somos una generación de personas que estamos gobernando con una franca realización del peso que tenemos. Y nosotros no vamos a jugar bajo ningún concepto con este instrumento desde el punto de vista democrático. Evidentemente, el papel a veces de una organización política no es tener las mismas aptitudes que los grupos de oraciones o que otras organizaciones que pueden estar en armonía completamente. Los partidos políticos son agrupaciones donde se busca la lucha de intereses, donde se conviven ambiciones personales. Entonces, es normal
es hasta saludable que se produzcan debates donde se hable de la manera en que las cosas pueden hacer. Pero lo que puede estar tranquila la sociedad dominicana es que en el PRM jamás habrá retrocesos democráticos. Lo que usted quiera decir, lo que usted quiera proponer, lo que usted quiera hacer, lo único que tiene que concitar mayorías. Y está muy obvio y evidente de qué lado está la mayoría de un gobierno que se recién inicia, que tiene de cabeza el liderazgo. Entonces, yo creo que ahora hay gente, y a veces los partidos políticos tampoco convivimos solo en la arena. Tenemos adversarios en otros partidos políticos, en otras organizaciones de la sociedad, otros mecanismos de representación, y definitivamente a veces se magnifican las diferencias que podamos tener. Pero los métodos de elección popular de las principales autoridades del partido están bien definidos en la ley de partido 3318, en la Constitución de la República. Y lo que se está haciendo en la reforma estatutaria es simplemente adecuar los estatutos, porque los estatutos son anteriores a la ley de partido. Pero con relación a la elección de las autoridades, ¿usted estaría de acuerdo que sea a través de una convención de dirigentes o de delegados? Lo que dice la ley, lo que la ley hace, que establece diferentes mecanismos. Está el voto popular, está la convención de delegados, los mecanismos de las encuestas, y así hay otros mecanismos que la ley establece. Lo que pasa es que en el partido hay un debate de que supuestamente no existe la intención de que esto sea que el voto universal de los miembros estaría como descartado, cualquier otra cosa menos eso. Eso no lo ha dicho ninguna autoridad partidaria. Hay lo que yo he visto, o estar equivocado, es que hay algunos postulantes, personas que desean en algún momento aspirar a posiciones, que han llevado esa preocupación, y esa preocupación evidentemente deberá ser atendida por los organismos de dirección. En mi criterio personal, yo como miembro de la dirección ejecutiva y como secretario de finanzas del PRM, tengo que ser muy cuidadoso, porque yo no puedo usar las voces de vocero cuando no me corresponde. Pero definitivamente yo siempre digo lo siguiente: el PRM es un partido fundado frente al cerrazón en otro lugar de la democracia, y nosotros nunca en la vida vamos a actuar de esa manera. Yo a veces creo que es una sobrepreocupación, es algo que no tiene mayores inconvenientes. Lo que nadie le puede pedir al PRM es que no esté de acuerdo con las leyes electorales y de partido político, porque eso entonces nos abriría un flanco jurídico. Entonces nosotros tenemos que abrir ahora la convención para elegir las autoridades del partido. No es ahora. Lo que ahora se está haciendo es adecuando los estatutos. Ese debate... De ahora depende... No es cierto eso, no es cierto. Lo que se está haciendo ahora es adecuando los estatutos del partido a la ley de partido político. Y entonces ya ese es un debate, eso es un debate que corresponde en junio de este año. Entonces, ya previo a junio, cuando se vaya a instaurar las comisiones electorales para elegir las autoridades del partido, entonces ahí ese debate se tendrá y habrá 4, 5, 3 opciones para eso. Y entonces ahí se podrá pensar. Los partidos políticos tienen que tener opciones para, dentro de esas opciones, hacer el juego democrático internamente para que se puedan hacer. Lo que tú no puedes permitir como partido político es que te impongan desde cualquier otra arena los mecanismos en los que tú tienes que funcionar. Eso no puede ser. Ahora, tú tienes 3, 4 mecanismos. Entonces, ¿cuál nos conviene más dentro de lo que establece la ley? Que no es lo que establece el PRM. Y yo vuelvo y digo, este es un partido fundado en la democracia. Aquí la gente va a tener derecho a expresarse. Eso no... Pretender lo contrario es algo que no es parecerse a nosotros. Ya que estamos hablando del PRM, la doctora Milagros Ortiz Bosch tiene un planteamiento y ella lo ha defendido. No es un tema como que fue malinterpretada ni nada de eso, sino que ella considera que el 50+1 no es tan sano para la democracia como se dice. Eso se ha discutido en el PRM, es un tema de agenda, piensan discutirlo. ¿Estaría usted de acuerdo con ese cambio que ella propone? Lo primero es que no se ha discutido en ningún organismo del que yo haya participado. Y yo soy miembro, al igual que doña Milagro, de la más alta dirección del partido, que es la dirección ejecutiva. O sea que no lo hemos discutido oficialmente. Yo sí escuché las declaraciones de doña Milagros y también escuché la respuesta que dio el presidente de la República, que se refirió al tema. Lo que pienso yo, y estoy especulando, Yanesi, es que doña Milagros, como una persona tan ligada a José Francisco Peña Gómez, como lo fue,
tan conocedora del proceso histórico de la reforma constitucional que en el 1994 estableció eso, y los que conocemos la historia, y yo le he oído a ella contarla muchísimas veces, de que primero se había pactado, entre el liderazgo nacional se había pactado en 40 o 45, y que después en el Congreso, en una maniobra muy clara en contra de José Francisco Peña Gómez, pues entonces a través de unos senadores que dijeron, donde digo Diego, dijeron dice, y cambiaron el 50 para 1, y ella tiene evidentemente como una deuda histórica con esa realidad, y esa es su postura. Y si alguien se ha ganado el derecho a tener el criterio que quiera tener y a defenderlo como lo quiera defender, es doña Milagro Ortiz Bosch. Lo que yo creo, y fue lo que dijo el presidente de la República, es que nosotros no estamos en eso, porque el presidente ha dicho, y yo pienso lo mismo, de que los mecanismos de elección presidencial no son temas de uno estar tocando la Constitución. O sea, uno reformó una Constitución para hablar de algo que le convenga a uno, tiene cierta falta de legitimidad, es como un poquito engorroso. La reforma constitucional de la que ha hablado el presidente es solo en lo contendiente a tratar de establecer de manera permanente lo que él ha hecho de una manera histórica, y eso tendrá que reconocérselo la historia de este país a Luis Abinader, que es haber designado un Ministerio Público Independiente, algo que no se había hecho nunca. Desde 1844 para acá, eso no se había hecho. Y Luis Abinader lo ha hecho, y como sabemos que eso, con un plumazo de un presidente futuro, puede ser retrocedido a la época donde los procuradores eran miembros de los comités políticos y de las direcciones de los partidos, bueno, pues entonces por eso una reforma constitucional. Pero nosotros no estamos en eso, y yo me reía porque estos días alguien me dijo, no, porque ustedes, si las cosas siguen como van, vamos a ganar por encima del 50 sin ningún problema. O sea que al final del día es un tema que a nosotros, vuelvo y te digo, tú quieres saber qué va a hacer una gente, pregúntale de dónde viene. O sea, no es posible que nosotros fundamos este partido porque el PRD lo trancaron en una gaveta, y entonces ahora nosotros le vamos a salir a este país con la misma cosa que nosotros criticábamos. Cuando Danilo Medina quiso reformar la Constitución en el 2015 para reelegirse en el 2016, nosotros nos pusimos porque dijimos, pero es que no puede ser que usted convoque una reforma constitucional para ser candidato. Eso no puede ser. Cuando lo quiso hacer en el 17, 18, ahí la sociedad dominicana, ya con más tracción de lo que lo había tenido antes, porque, como yo le digo a mis amigos de la Fuerza del Pueblo, que tengo grandes amigos ahí, pues yo no creo que la política sea una guerra de enemistades ni a muerte, yo creo que al revés. Por cierto, usted, discúlpame que te interrumpa, pero no quisiera que se me escape esto. La política es un tema conflictivo, interno y fuera, lo que maneja son conflictos. Pero ¿a qué se obedece que uno siempre escucha tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, que todo el mundo usted lo quiere? ¿Cómo es que usted se maneja para lograr eso, ese nivel de aceptación? Mira, Denise, yo creo que la política es una profesión noble. Y yo sé que eso es un poco popular, que yo lo diga, porque la gente está harta de los políticos. O sea, tú le dices aquí a alguien que eres político y te pone la cara estrujada. Sin embargo, yo cuando identifico a un dirigente político, en cualquier partido, en cualquier lugar, yo lo admiro y lo respeto por su profesión. Pues yo sé lo difícil que es. Yo sé lo que se pone sobre la mesa. Mira, hoy, y lo decíamos fuera de cámara del periodismo, que también tiene muchos aspectos de sacerdocio. Hoy es un día de fiesta, yo quería estar con mis hijos en una barbacoa, o quería estar haciendo cualquier cosa, y estoy aquí en este canal discutiendo de política contigo. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, puedo conversar con un dirigente del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de cualquier organización, y yo veo que él evidentemente no quiere que yo esté en el poder, o no quiere o no cree lo que yo estoy diciendo, pero ese tipo deja a sus hijos los domingos también. Ese tipo su único deseo al trabajar no es el dinero. Cuando son políticos de verdad, evidentemente, en todas las organizaciones, en todos los partidos, como en todas las familias, siempre hay unos habichosos que quieren, yo siempre digo que el que es político de formación es real. Normalmente eso es una vocación noble. Lo que pasa es que muchas veces la gente se disfraza de político, no tiene nada que ver con la política, y entonces esos son los pillos, los sinvergüenzas que están en el medio y que confunden tanto a la gente. Entonces yo creo que la política no puede ser una guerra de enemistades, ni puede ser. Yo trato de respetar esa posición, y lo único que trato es de imponer las ideas que yo defiendo, y tengo que admitirte que en eso me ha ido bien. He perdido más de lo que he ganado, pero ahora que estamos ganando,
trato a los que pierden de la misma manera como hubiera querido que me trataran a mí cuando nosotros perdíamos. Y eso es lo que, de eso se trata esto. Y te decía, con lo de la fuerza del pueblo, que nosotros siempre luchamos contra esa reforma constitucional que beneficiaba al poder. La reforma constitucional no puede ser para beneficiar a los que tengan el poder. La reforma constitucional tiene que ser para beneficiar a la gente, para beneficiar a la sociedad. Las reformas constitucionales se hacen con mira a 20, 40, 50, 100 años adelante. No se hacen con mira al año que viene. Cuando tú haces una reforma constitucional para resolver un problema de este año o del año que viene, normalmente esa reforma constitucional no va a perdurar. Y esa ha sido la historia. Y por eso es que nosotros, en ese tema del 50+1, no es un tema prioritario ahora, aunque entiendo lo que dice doña Milagro desde el punto de vista histórico, de que ahí hubo una deuda con la construcción de mayorías y una serie de cosas. Pero ahora ese no es el problema del PRM ni el problema del Abinader. Recientemente su compañero de partido y ministro administrativo de la presidencia, presidente del PRM, dijo que aquí ningún partido, ustedes no están preocupados por nada, ustedes van como solos en el escenario, ustedes están tan seguros de su triunfo para el 24. Hay una preocupación que yo creo que lo que José Ignacio dice, y lo he conversado con él, lo que nosotros entendemos que nuestra preocupación es con cumplirle a la gente. Nuestra preocupación es con que esta economía se mantenga creciendo, se mantenga estable, con que la inflación no se nos vaya en ningún momento de las manos, con que la gente tenga trabajo, con que la gente se sienta feliz y orgulloso de ser dominicano, con que las aspiraciones de este pueblo ya no sean irse en yola para Puerto Rico o conseguir un green card para los Estados Unidos, sino que la gente vea esperanza en este país. Si nosotros seguimos logrando eso, como lo acaba de hacer el presidente en Fitur, con el mismo José Ignacio, con el ministro de Turismo, David Collado, hicieron un gran trabajo por allá. Y nosotros seguimos poniendo el nombre de este país en alto, como lo hicimos con la vacunación, que somos el ejemplo del mundo en el manejo de la pandemia, de muchísimas cosas, como lo hemos hecho también con el manejo de la crisis lamentable que sufre el hermano país haitiano, que hemos podido sobrellevar esa situación. Si nosotros seguimos cumpliéndole a la gente, en que la gente sienta que tiene un gobierno que está trabajando para ellos y que no se está aprovechando de ellos, que no se está robando su dinero, que no se está burlando de ellos, tú puedes estar seguro que nosotros vamos a ganar las elecciones. Si nos desviamos, si nos volvemos locos, si nos creemos el cuento de que somos los tamacún de la maquita, pues entonces no va a pasar como le pasó al PLD, que nos van a sacar patada. Porque al final la gente es sabia, la gente maneja sus informaciones. Tú puedes venir a estos micrófonos y decir lo que tú quieras y hablar bonitísimo, pero el problema no son las palabras, el problema son los hechos. Entonces, lo que dice José Ignacio, que nuestra preocupación no son los otros partidos, ni lo que diga. Pero eso no es como una actitud triunfalista. No, para nada, porque triunfalismo fuera decir que nosotros vamos a ganar como quiera, no. Lo que pasa es que, y ese es un criterio que nosotros tenemos, los gobiernos, si trabajan bien, ganan elecciones. Si trabajan mal, las pierden. Pero a menos que haya una crisis ya fuera de control. Y nosotros heredamos una fuera de control, que fue la pandemia, y gracias a Dios pudimos avanzarla. No es triunfalista, es realista. Claro, vuelvo y te repito, nuestro problema es con la gente. Nuestro problema es con darle servicio a la gente, no con lo que hagan, no con lo que hagan otras organizaciones políticas, ni lo que hagan, ni lo que propongan los demás. Yo creo que eso es una buena teoría hasta para cualquier actividad en la que usted se vaya a meter en la vida. Usted no controla los actos de los otros, usted nada más controla lo suyo. Entonces usted trabaja con lo suyo y que eso caiga donde pueda caer. A propósito de eso, hablando de los gobiernos, de crisis, de ganar elecciones, recientemente leía un análisis, creo que de Daniel Sobato, experto en temas electorales para América Latina, un gran conocedor de todo el sistema electoral, y decía que en la pandemia las crisis se están llevando los gobiernos están perdiendo elecciones, de 12, 11 lo han perdido y el único que ganó fue Daniel Ortega y todos sabemos el contexto en que eso ocurrió. ¿Ustedes no creen que esta situación de incertidumbre que hay también pueda representar una amenaza para la permanencia en el poder del Partido Revolucionario Moderno? Mira, las elecciones son en el 2024. El análisis que hace el señor Sobato de este periodo, inclusive que comprende la derrota de Danilo Medina. Lo que nosotros tenemos enfrente es el manejo de una situación muy delicada,
y de una situación muy compleja, que hasta ahora, gracias a Dios, vamos muy bien. Todos los índices mediante los cuales se puede medir el sentimiento de la gente nos dicen que hoy tenemos la aprobación de la gente. Ahora, el gobierno y el político que se duerme en esos laureles está condenado al fracaso. Nosotros estamos convencidos de que solo con mucho trabajo, solo dándole la cara a la gente y solo cumpliendo las metas específicas que nos hemos trazado, podremos entonces hacer una oferta electoral en el 2024 que nos permita seguir con este programa que tenemos de transformar esta sociedad, de enriquecer. Pero el presidente trabaja como si estuviese en el último lugar, ¿no? Lo que pasa es que esa es la única forma de tratar de enfrentar una situación tan calamitosa como la que heredamos, no solo por la pandemia, sino por el mal gobierno que lamentablemente se había deteriorado ya en las últimas épocas del Partido de Liberación Dominicana. Y evidentemente hay que trabajar como que estamos en todas las dificultades del mundo, porque las tenemos. Ahora, lo que sí te tengo que decir es que creemos que a este momento y a esta hora la gente nos está acogiendo. No es garantía eso de que el 2024 nos van a seguir acogiendo, pero es un buen indicio. Ven acá, y si usted hace un afiche, si usted aspira a algo, qué sé yo, lo que sea, ¿cómo te lo va a poner? ¿Eduardo o Yayo? Porque yo veo que todo el mundo dice Yayo. No, mira, primero, gracias a Dios, ahora mismo yo no estoy aspirando a nada, ni voy a aspirar a nada. Mi única aspiración es ayudar a Luis Abinader a concretar su obra de gobierno y ayudar al partido del que soy fundador y miembro a realizar su sueño de que este país sea un país donde la gente se sienta orgulloso de vivir aquí. En eso que yo estoy y de esa manera trabajaré. Ahora sí te tengo que decir que Yayo. Porque yo hace tiempo que decidí que Eduardo Sanz era mi hijo, que no ha comprado este boleto. Él no ha comprado este boleto, entonces mientras más me dicen Yayo, más tranquilo lo dejamos ahí. Entonces, por eso, entre otras cosas, y además, también ahora que toda mi vida, yo fui desde jovencito un político de oposición, porque no estábamos acostumbrados a ganar mucho. Ganamos una vez con Hipólito ahí, pero yo estaba muy tiguerito. Todavía ahí yo no era preponderante ni importante. Ahora, cuando Luis me dio la oportunidad, evidentemente, de trabajar en su equipo y participar en su campaña con algún nivel de relieve, es que hemos asumido una posición de ciertos niveles de autoridad. Yo tengo el criterio de que la generación que viene subiendo, la mía y la que viene después de mí, ya comentábamos ahí, yo me río cada vez que me dicen joven, yo voy a cumplir 45 años y tengo 4 hijos. Yo creo que la juventud ya anda más por los 20 y tantos. Pero la verdad es que para este país todavía no dicen el joven. doctor Franklin Almeida hizo una nueva redefinición a los 65. No dicen jóvenes todavía. Pero yo estoy convencido de que esas generaciones emergentes que vienen subiendo, les repele la autoridad. Les repele a veces la autoridad mal usada. Entonces yo creo que lo de Yayo también es una manera de que este es un tipo más, este es un tigre cualquiera, o una persona cualquiera, ¿te entiendes? No, porque el poder no puede seguir siendo como un asunto tan exclusivo y tal. No, hombre, mira como Luis ya ahora, ya aquí no se usa corbata como antes. O sea, son pequeños cambios de que la gente, porque al final lo de la igualdad entre los seres humanos, la gente cree que es un decir. Pero lo que tenemos creencias y tenemos formación espiritual, la verdad es que los seres humanos somos iguales todos, porque el cáncer no tiene que ver donde tú naciste. Religioso. Mira, a mí no me gusta andar con la religión encima, porque yo le temo mucho a Dios y yo sé que soy una persona llena de defectos y de pecados y de cosas, entonces yo no ando predicando porque eso es peligroso, ¿entiendes? Pero definitivamente sí, la espiritualidad guía mi vida en muchísimas cosas. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Usted no hace? Sí, yo creo en Dios fundamentalmente, y no en Dios, en Jesucristo, como mi Salvador, y creo en eso. Ahora, tengo que admitir que yo siempre digo que esas cosas están en el ámbito privado de nosotros. Uno no puede, o sea, yo no soy un pastor, ni un predicador, ni nada por el estilo, ni ando con eso a flor de piel, porque yo le digo siempre a algunos amigos que la vida privada de nosotros
tiene que mantenerse privada, porque por ejemplo yo vengo aquí, te doy una prédica, un asunto, entonces salgo ahí enfrente, me veo un trago, tengo una discusión con alguien, hago algo, mira, hablando por televisión una cosa y haciendo otra. Que no necesariamente sea mi caso, pero yo como quiera creo que el zapatero a su zapato. Pero Sí, yo dudo que alguna vez en tu vida o en su vida usted haya discutido con alguien, porque la verdad es que este hombre tiene un carácter. no, pero no señores, crean, sí, se discutió muchísimo. pero yo, Oye, nadie es pero abogado, hasta los tribunales, nadie es abogado y político. Pero, 20 años sin jalarse los moños, un par de veces, de muchas formas. Pero es que yo como que no me imagino allá, yo como enojado, así, de una manera como... Pero sí. Hay gente que uno se le hace difícil pensar que haga unos piques raros. Te pudiera traer 2 o 3 testimoniales aquí. Bueno, pero hablando del proyecto del gobierno, del presidente, 2 cosas. Veo que algunos dirigentes de su partido, especialmente el expresidente Mejía, su hija Carolina, la alcaldesa del distrito, están definitivamente en la reelección del presidente Abinader. ¿Usted también está en reelección? Mira, yo soy del equipo de Abinader. Es a través de su liderazgo donde yo he adquirido relieve en esta sociedad. Evidentemente, lo que el presidente decida hacer contará con mi respaldo. Claro, él mismo ha dicho que eso no es un tema ahora, porque es que una de las cosas que yo creo que él está sembrando en este país, y yo quiero ayudárselo a sembrar, es que la política no puede ser todo el tiempo personalismos. No se trata, o sea, antes de hablar de reelección, tenemos que hablar de las realizaciones que estamos haciendo en favor del país. Tenemos 1 año y medio, todavía es demasiado temprano para hablar de eso. Pero todo el mundo sabe que donde cualquier aspiración que tenga Luis Abinader, yo lo voy a ayudar. Eso, yo creo que eso usted dice que es muy temprano para hablar de eso y ciertamente el presidente lo ha dicho. Yo que conozco más o menos que su pensamiento, el del presidente y también el suyo, sé que es verdad. Sin embargo, el nombre suyo está por ahí diciendo que usted va a ser el jefe de campaña del proyecto de reelección. No, mira, eso tampoco es la verdad, en el sentido de que todavía no hay un proyecto de reelección, mucho menos pudiera haber entonces deseo de estar en eso. Y además nosotros tuvimos una campaña que acaba de ser exitosa, coordinada por mi buen amigo Roberto Fulcar, que es el ministro de Educación. Entonces yo sinceramente creo que la verdad es, y yo los entiendo a mis amigos de la prensa y los periodistas, porque yo recuerdo jovencito cuando yo comencé en esto, que un líder nacional muy importante me dijo, el problema de la noticia es que sale todos los días hay que hacer noticias. Y a veces, cuando no hay muchas noticias, pues, vienen las especulaciones. La verdad es que nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en gobernar. Y evidentemente, en el transcurso del ejercicio del gobierno se abrirán oportunidades, pero es que hay que cambiar la manera en la que en este país los políticos y la gente se relacionaban. Ese tema de la reelección, de reforma constitucional, de a qué tú aspiras, que eso tiene su momento. Y no es el momento de eso ahora. El momento de nosotros ahora es demostrarle a este país que así como crecimos en el primer año de gobierno casi un 13%, nosotros vamos a reducir los niveles de pobreza, así como hicimos el plan de vacunación, más aplaudido por la Organización Mundial de Salud en Latinoamérica. Ahora tenemos que enfrentar esta nueva versión del Omicron, que la gente se sienta segura de ir a su trabajo, se sienta segura. Muy bien, pero el problemita de ese tema de la reelección es que entre lo que se dice y lo que se hace, no solamente mira lo que se hace, usted ve, ya modificaron los estatutos, hay varios partidos que estaban antes en el PLD que ya están haciendo su nicho, se habla de gente que va, uno ve al presidente Mejía publicando fotos con el presidente del PCR, entonces dice, ay no es tanto como ellos dicen. ¿Usted cómo es que se visualiza de cara al proyecto PRM, el proyecto de poder PRM en el 2024? Mira, la visión que yo tengo de la política es que a través del servicio se hace el liderazgo. No es al revés. Hay gente que lo primero que dicen es yo quiero ser. Y a mí me gusta la idea de yo quiero ayudar. Y ya, mira, hace unos meses alguien fue y me dijo, Yayo, pero mira, tú vas a aspirar al partido. Y yo dije, bueno, yo lo que voy a aspirar es que José Ignacio y Carolina sí, porque ellos ganaron las elecciones y han hecho un buen trabajo.
Entonces, si ellos quieren seguir, yo los voy a ayudar. Si ellos no quieren seguir, pues, yo creo que habrá que preguntarle a ellos cuál es la visión que ellos tienen, porque el modelo de partido político en el que yo creo, que es el europeo y que es en algunos países donde la socialdemocracia y el estado de bienestar se han entablado, es que el que gana elecciones requiere que lo premien, y el que pierde requiere que lo cambien. Lo que pasa es que aquí nosotros somos al revés. Aquí hay gente que ha perdido 30 elecciones y quiere seguir presidente de los partidos y quieren seguir. O sea, aquí hay gente que quiere que lo premien por perder. Entonces, aquí hay candidatos presidencial, y Carolina se merecen ser premiados como presidente para seguir en la posición del pero es que ellos fueron electos en el 2018 y en el 2020 ganamos la elección. Y estamos gobernando bien. Que está todo el mundo contento, que somos una fiesta de baile. Okay, claro que no. Hay gente inconforme, hay gente molesta, y a eso hay que buscarle la vuelta. Ahora, yo soy de lo que creo, para contestar tu pregunta, de que el PRM necesita que sus dirigentes estén más dispuestos a servirle al PRM, de lo que, sin ponerle nombre y apellido a las cosas, eso va cayendo. Por eso es lo que yo creo, de que mientras menos aspiras, más te aspira. Y de esa manera tú puedes servir de puente, servir de entidad. Pero entonces el tema suyo quizá viene de ahí, porque yo le pregunto a usted, no, que yo nada más voy a ayudar a Luis, pero el nombre suyo sale, mire, no, va a ser candidato a tal cosa, va a ser el jefe de campaña. Pero mira, Yanesi, lo que pasa es que la política, cuando uno hace cosas, y yo me ocupo de hacer cosas, cuando uno hace cosas, la gente especula. Ahora, yo te digo con sinceridad, yo creo que en la mitad que nos une saber que si yo tuviera algún propósito, claro, lo digo, porque déjame decirte, cuando lo he tenido, lo he dicho. Claro. Y entiendo que algún día lo tendré. Pero ahora mismo, lo que necesita, desde mi punto de vista, el presidente Abinader, es que le colabore. Y yo soy parte de una dirección, o sea, yo soy el secretario de Finanzas del PRM, porque fui postulado a esa posición por el presidente del PRM, por la secretaria general del PRM. Entonces, evidentemente, yo no sería como un contrasentido, ¿te entiendes? Mira, la familia política de la que nosotros somos descendientes, originarios de lo que fue el histórico PRD, no esta caricatura de último minuto, sino el PRD que luchó por la democracia, de la Revolución de Abril, de la lucha antitrujillista, de la lucha contra Balaguer. Ese PRD, si quedó con una deuda histórica ante el país, fue que fue tan democrático, tan libertario, que mantuvo luchas intestinas y mantuvo contradicciones internas que a veces no le dejaron desarrollar su potencial. Entonces, esa es una lección histórica que nosotros tenemos en el PRM. Por eso en el PRM tú ves que al margen de 4 o 5 voces legítimas, necesarias, que mantienen la contradicción en el tapete, la gran mayoría de nuestra dirigencia está convencida que la unidad, que la lucha interna tiene que ser llevada de una manera coherente y lógica. Porque si nosotros, el país no está en lo político. El país lo que está en ver cómo va a conseguir trabajo, cómo va al supermercado y le va a dar su salario, cómo va a salir de un hospital público sintiéndose mejor de lo que entró, cómo va a resolver su problema. Al país no le importa quién va a ser presidente del partido, ese no es el problema del país. Entonces, nosotros no podemos poner los problemas de nosotros antes que los problemas de la gente. Y yo creo que ese es el éxito del Abinader, ese es el éxito del PRM hasta el momento. Y la verdad es que, sintiéndome como me siento parte de eso, a mí nadie me va a ver en trifulca y en contradicción. Eso no tiene sentido. Yo siempre he dicho que para pelear necesitando, el que quiera pelear conmigo va a pelear solo. Mire, con relación al PRM, usted decía hace un rato que usted duró mucho tiempo en oposición, que su experiencia política hasta ahora había sido de oposición. Correcto. Pero dos preguntas en una. Primero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se ve? ¿Las cosas eran tan fáciles de hacer como usted pensó, criticando a la oposición, exigiéndole a los gobiernos anteriores que hicieran cosas? Y segundo, el PRM, los retos del PRM para fortalecerse como partido de poder. Sabemos que llegó una coyuntura muy especial y eso yo creo que el PRM está en una etapa como de transición. Bueno, mira, definitivamente la gran mayoría o toda mi vida, desde que comencé a trabajar en política, había sido de la oposición, porque inclusive en el gobierno de Hipólito yo lo que fui un estudiante
que hice una maestría fuera del país y después fui un abogado muy junior en una institución del Estado por un poco tiempo. Entonces todo lo demás fue en oposición. Definitivamente la política de oposición te permite libertades y que no te permite el ejercicio de la política del gobierno. Por ejemplo, si yo vengo a este programa como opositor, yo puedo decir lo que yo quiera decir. Y la verdad es que no tiene consecuencias fundamentales, porque las estoy diciendo yo como dirigente político, a menos que yo sea el vocero de un partido o lo que sea. Pero ahora, si yo vengo aquí y algún comentario, vamos a decir, destemplado de la economía, lo está diciendo el director de aduana. Entonces, puedo generar intranquilidad y generar contrasentido a lo que vengo a decir. De la misma manera, si tú estando en el gobierno, tú te expresas de una manera destemplada ante cualquier situación, tú tienes otras consecuencias. Entonces, definitivamente, el ejercicio político del gobierno requiere de mayor prudencia. Eso es lo primero. Lo segundo, también el entendimiento de las limitantes presupuestarias, regulatorias. Por ejemplo, comprar en el gobierno un vaso es un proceso tortuoso que requiere de paciencia, de conciliación. Entonces, definitivamente, gobernar no es un picnic. Nunca lo pensamos así en la oposición y sí nos sentimos muy bien de que hay cosas que nosotros llegamos al gobierno y que decíamos que lo íbamos a hacer y la estamos haciendo. Como por ejemplo el hecho de que tú tengas un presidente de la República que transparentemente te diga en qué gasta el dinero, de qué manera lo hace. Nosotros, por ejemplo, en la institución que yo dirijo, nos pusimos la meta de ahorrar $1 millón diarios de gastos innecesarios y estamos ahorrando $2 millones diarios. Que eso te dice ya que, o sea que sí, es una gran satisfacción y es una gran oportunidad de servirle al país. Pero cuando tú haces la política desde el gobierno, tiene primero que ir más despacio, segundo ser más prudente y tener muchísima más paciencia, porque también a veces la gente te pide cosas que son imposibles y tú no hay manera de que te entiendan el limitante. O sea, yo te puedo poner un ejemplo. Entrando aquí a este canal, me escribe una persona y me dice, mira, pero no me has puesto un anuncio de publicidad, por cierto. Y medio se molesta conmigo. Este programa no tenemos de aduana, este programa es de aduana. Se medio molesta conmigo. Yo digo, pero es que lamentablemente yo no soy que yo no puedo meterme en todas esas cosas, no puedo estar arriba de todas esas cosas, no depende de mí. Hay un departamento de comunicaciones que mide, hay una serie de gente que tiene esa responsabilidad. Estamos hablando de una institución que tiene casi 7.000 personas, eso no todo está en la cabeza de Yayo. Pero el que está del otro lado del teléfono no entiende eso. A mí hubo una gente el otro día que vino en una maleta con 6 celulares y se lo quitaron los celulares, porque nada más se pueden traer 2. Y el tipo me llamó y yo lo oí hablando y decía, pero parece que fui yo que fui y le quité los celulares para yo usarlos, para yo quedarme con los celulares, ¿te entiendes? Tú lo oyes hablando al tipo y crees que los celulares los tiene un hijo mío o una hermana mía. Te dice, pero no, es que tú no puedes comprar los celulares así, ¿te entiendes? Pero la gente no te entiende y tú no puedes molestarte porque la verdad es que ellos son que te pagan. Tú tienes que tranquilamente no mira. Lo que pasa es que si son 6 celulares, tú tienes que tener un formulario. Tú puedes traer 2 para ti, pero los otros 4 tienes que pagar un ITEVI, tienes que pagar. Y se lo expliqué tranquilamente. ¿Lo entendió? ¿Eso fue más o menos tranquilito? Yo no sé si lo entendió, no sé, pero... Dejamos una pregunta en el aire y es los retos del PRM para fortalecerse como partido político, porque puede ser transitorio, pero para fortalecerse, digo, no como partido, no, sino como partido del poder. Mira, lo primero es completar la transición de la mentalidad de oposición a la mentalidad del gobierno, que era lo que yo te decía. Muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a la denuncia y tenemos que acostumbrarnos a la realización. El que tenga el gobierno no puede prometer, tiene que hacer. Entonces, por eso yo creo que en este gobierno se prioriza la calidad de la gestión. Por ejemplo, mi primera meta todos los días es quedar como el mejor director de aduana posible. Y a través de esa gestión, la Dirección General de Aduana, nosotros le demostramos al país que gobernamos de una manera diferente. Y así pasa en todas las instituciones. Y por eso que a veces mucha gente no nos entiende que nosotros lo que queremos demostrarle a este país que estamos gobernando bien, con integridad, con transparencia y sobre todo con eficiencia. Como es el hecho de que, ya te dije, 3 aspectos que nadie nos puede negar. Crecimiento económico de un 13% en medio de una pandemia.
el mejor manejo de la crisis más importante de salud pública que ha vivido la República Dominicana. Además, el crecimiento impresionante, importantísimo, del turismo dominicano en medio de una pandemia. El crecimiento de la zona franca. Por primera vez estamos exportando más de $1.000 millones mensuales. Esa exportación de $1.000 millones mensuales fuera del país implica más trabajo para la gente. Implica que más hogares dominicanos tienen su sustento garantizado. Entonces, eso es lo que nos va a consolidar con un partido del poder. Lo que nos va a consolidar con un partido del poder no es más rueda de prensa, no es más explicaciones, no es más mítines, no es más bandereo. Es eso que nos va a consolidar con un partido de gobierno, porque eso es lo que la sociedad quiere. La sociedad dominicana de hoy no era de 1980, no era de 1990. Nosotros tenemos que entender que ya nosotros estamos bregando con la generación del TikTok, con la generación de... Es otro mecanismo de aceptación. Y hablando del mundo de las redes, ahora mismo el gobierno, cuando uno observa un poco, nosotros los observadores, que vemos cómo pasan las cosas, entonces vemos, por ejemplo, que hay muchas figuras del gobierno, incluida el propio presidente Abinader, que ahora es víctima como de una campaña en función de que dijo una cosa y después cuando va al gobierno ve que no se puede resolver como lo pensó, como lo planteó. Yo particularmente lo veo como parte de una campaña de oposición. Yo no me hago tantas ilusiones cuando un político en oposición dice muchísimas cosas. Yo no creo que sea cierto que pueda hacer tanto, pero hay otras figuras como Faride, como Ito, que están en medio de un ataque brutal en las redes sociales, pero vemos que no es el caso de Yayo Sanz Lobatón. ¿Usted se cuida? ¿Siempre se cuidó al emitir opiniones? ¿Cómo que usted ve el mundo de las redes sociales en función al manejo del político en los temas del debate? Mire, lo primero es que yo creo que las redes sociales tienen que observarse con muchísimo cuidado, porque es un fenómeno que yo creo que todavía todos estamos entendiendo. Hace 10 años, ninguna de estas redes sociales prácticamente existía. Quizá una que otra ya empezaba, pero no era lo determinante que somos. Entonces, en el mundo de los 140 caracteres, hay que tener muchísimo cuidado. Primero, en lo que uno dice. Y segundo, hay que tener muchísimo cuidado también en cómo reacciona a lo que te dicen en 140 caracteres. Porque el océano Atlántico no cabe en un vaso de agua. De la misma manera que la Constitución de la República no cabe en 140 caracteres. Ni una teoría de profundidad económica cabe en los 140 caracteres. Ni tampoco creo yo que la decisión de un ciudadano o ciudadana sobre un líder cabe en 140 caracteres tampoco. Entonces, yo siempre digo, cuando hablo de este tema con los amigos y las amigas con las que estudiamos las comunicaciones o trabajamos el tema, es que hay que tener muchísimo cuidado, hay que comunicarse de la manera más efectiva y hay que no sobre reaccionar. Porque no todo, usted no puede salir a cubrir su casa por una tormenta en un vaso de agua. Es que a veces si la tormenta está en el vaso de agua, tiene que dejar que se calme el vaso de agua, ¿me entiendes? Tampoco puede salir corriendo por la tormenta del vaso de agua. Y yo siento que muchas veces el debate público se exacerba y a veces son las mismas figuras preponderantes que lo exacerban al sobre reaccionar. Y yo siempre, mira, cuando en duda la calma, yo creo que la calma te resuelve muchísimos problemas, si tú los afrontas con calma. Y también, la verdad, simplemente, si tú estabas equivocado, di que estabas equivocado. Si dijiste una cosa y resulta que tú entendías otra, pues también lo omites. La calma, porque fíjate, las redes sociales tienen la dinámica de la controversia. Si tú me dices tonto y yo te digo tonta, entonces eso tiene tracción y tiene retweet y tiene... Ahora, si tú me dices tonta y yo te digo discúlpame, se apaga el tema. Porque no hay morbo, no hay... ¿Tú entiendes? A veces con un discúlpame o con un mira me equivoqué, si es verdad que tú te sientes así, eso también tiene una dinámica, pero a veces con las explicaciones tú lo que haces es que le echas fuego, le echas gasolina al fuego. Entonces eso... Y ese es mi criterio. Hasta ahora he tenido la bendición y la suerte de que no ha caído en el fuego.
no he caído en fuego, le pido a papá Dios que me siga cuidando de eso, pero será tampoco, solamente Dios que lo ha cuidado, usted mismo se ha cuidado también. yo creo que a veces hay que tratar de cuidarse, pero también te tengo que admitir, en algún momento a todos nos toca, a algún momento nos toca porque el que anda en estos mundos anda afectando intereses, y los intereses, cuando tú los tocas, buscan la manera, y a veces tú tocas un interés y el interés no te contesta legítimamente hablándote del interés que tú tocaste, sino que te busca la manera de darte por un flanco que tú tengas, que no es necesariamente de lo que está hablando. O sea, entonces todas esas cosas se dan, y por eso es que en esto lo que hay es que estar lo más atento posible, tener los oídos bien abiertos y esperar en Dios que cuando te toque tú tengas las herramientas para responder mesuradamente pero contundente. Hay una pregunta que yo siempre creo que se la llegué a hacer al presidente Luis Abinader porque me parece como que es el mismo caso, guardando la distancia, por supuesto. ¿Por qué una persona con su vida resuelta, económicamente hablando, con una carrera profesional exitosa, como es su caso, con una carrera docente exitosa, se dedica a la política? Porque primero a la política hay que dedicarle mucha energía. El que conoce de este oficio, de la política, lo sabe. No es verdad que a veces a mí hasta me duele cuando los políticos son tan duramente criticados, porque los políticos sacrifican muchas cosas, sobre todo en la familia. La familia sale muy perjudicada en materia de calidad de tiempo y de las actividades que se ameritan para tener una familia. El político la sacrifica para dedicarse a esa actividad. ¿Por qué una persona con su estatus económico, profesional, su vida, la dedica a esta carrera tan criticada? Mira, eso tiene que ver con la pasión que te mueve. Y yo creo que desde que yo tengo uso de razón, me paraba frente a la televisión y me oía los discursos de Peña Gómez y de Balaguer y de Juan Bosch, y me gustaba la historia. Y con el tiempo fui aprendiendo que a través de la política tú le cambias la vida tanto a la gente. Y cuando tú tienes la posibilidad de ver el cambio que tú produces en la vida de gente que tú no conoces, eso te llena de una profunda realización. Y desde jovencito yo lo estoy viendo, porque una de las primeras cosas que la gente cree que la política es que si da un empleo, que si llega el gobierno para favorecer a una gente, no tiene nada que ver con eso. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos como dirigente estudiantil fue una campaña de alfabetización. Yo recuerdo que estando yo en la universidad, yo era miembro de la Juventud Revolucionaria Dominicana, hicimos un programita de alfabetización en esa época, y a mí me tocó en San Juan de la Maguana, casualmente, y allá fui yo y estaba en casa de dos señores, una familia tenían 3 hijos, los señores, y recuerdo que a mí yo me pasé un fin de semana allá y enseñando a leer y escribir. Yo tenía que tener 18, 19, 20 años, y recuerdo eso, y esa experiencia nunca se me olvidó. Y si yo no hubiera estado en política, pues a lo mejor no participo de eso. Después otra vez con otros amigos nuestros hicimos una campaña de reforestación, y que hicimos una campaña de reforestación que quedó frente a donde está Metaldón, ahí sembramos nosotros una mata, y cada vez que yo paso por ahí, que voy a San Cristóbal o que voy a esa parte de la ciudad, ahora, que yo nunca me imaginé que iba a ser director de aduana, pero ahora cuando voy al muelle de Jaina paso por ahí a veces, y yo veo esa matita que nosotros sembramos hace 15, 20 años, y la veo ahora ya tan gorda y robustecida. Entonces tú dices, mira, las pequeñas satisfacciones como esa te llevan a la actividad política y eso te termina gustando. Evidentemente, cuando alguien te dice algo que es mentira en una red social, o te insulta, o te dice cualquier cosa, bueno, tú te pones la mano en la cabeza y dices, pero yo no creo que hay ninguna profesión en la vida que sea satisfacción total. Pero esta tiene grandes satisfacciones, si uno la lleva con deseo. La pena es que la mayoría no se pueden contar, ya. La mayoría no se pueden contar. ¿Por qué? Bueno, porque no son noticias, porque mira esto que te acabo de decir, o sea, no tienes tú la oportunidad pero sí creo que la política es una actividad muy noble que te permite hacer muchísimo bien si tú lo haces con decencia. Yo sé que ya se acabó el tiempo, pero he leído muchísimos estudios
sobre la satisfacción de los eventos que generan satisfacción en la vida. Y cuando lo estoy escuchando, de repente me viene a la memoria, porque a veces la gente piensa, quizás ir de moris, de viaje, ay, me fui, qué sé yo, Disney, por decir un lugar que la gente anhela ir, que eso genera un nivel de satisfacción. Como yo sé que usted no creció con limitaciones materiales, que eso no ha sido un problema en su vida, ¿qué genera más satisfacción? ¿Comprar 5 camisas, 10 pares de zapatos o ese tipo de evento que usted dice? Yo creo que cada ser humano tiene que buscar la manera de lo que lo llene y le llene satisfacción. Pero definitivamente yo te diría que lo segundo, porque lo que tú usas materialmente o lo que tú ves con tus ojos, nunca será lo mismo que lo que tú sientes con el corazón. Lo que tú sientes con el corazón no tiene comparación. Bueno, señores, no hablamos de aduana. Te apures, yo vengo la vez que tú quieras. Otro programa hablar de aduana, de los hubs logísticos. ¿Qué es eso de hub logístico? Que estamos convirtiendo a la República Dominicana en un centro logístico de calidad mundial. La economía dominicana primero fue agrícola, después el sustento de la remesa a los dominicanos al exterior y últimamente en el turismo. Ahora nosotros la estamos convirtiendo en que el comercio internacional pase por la República Dominicana, porque estamos en el centro de todo, tenemos los aeropuertos y los puertos para llevar la carga de Sudamérica a Europa, de Sudamérica a Estados Unidos. Pero Estados a mí, Unidos a ¿cómo África. me impacta eso? ¿Qué es eso de hub Porque logístico? cada ¿Cómo vez usted que una piensa que todo el carga, mundo se cada sabe vez que eso? una, ¿No es cada así? vez una carga pasa por República Dominicana, pasó por una zona franca, pasó por un aeropuerto, pasó por un camión de lo que lo dirige un dominicano, y eso es trabajo para la gente, dinero para la economía, salud para la gente. Señores, llegamos al final. Es que son muchas cosas, demasiadas que conversar con Yayo Sanz Lobatón. Gracias por aceptar nuestra Muchísimas invitación. gracias.